Imagina naufragar en medio del océano, en una isla desierta sin comida, sin agua, sin rescate y sin ley. Ahora imagina que entre los sobrevivientes hay un hombre carismático, manipulador y completamente desquiciado. Eso fue lo que ocurrió en 1629, cuando el majestuoso barco holandés Batavia se hundió cerca de la costa de Australia. Lo que empezó como un accidente marítimo se convirtió en uno de los episodios más macabros y sangrientos de la historia naval. La tragedia del Batavia no fue solo un naufragio, fue el inicio de una auténtica carnicería humana. Violaciones, asesinatos, tortura, canibalismo, todo bajo el mando de un solo hombre que se convirtió un grupo de náufragos en un ejército del horror. Esta es una historia donde el mar no fue lo más peligroso, sino los propios sobrevivientes. En este video te contaremos paso a paso cómo el Batavia se hundió, cómo se rompió la civilización entre los restos flotantes y cómo un grupo de soldados lideró una inesperada resistencia frente a la locura. Si creías que el mar era cruel, espera a conocer lo que ocurrió en esas islas desiertas. Bienvenidos al infierno del Batavia. El Batavia y su viaje maldito. El Batavia era una nave insignia de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, una organización comercial que dominaba los mares en el siglo XVII. Su destino, Java, una parada esencial en el comercio de especies. A bordo viajaban unas 341 personas, entre marineros, soldados, comerciantes y mujeres. Algunos iban por negocios, otras como compañía de oficiales. La embarcación también llevaba un enorme tesoro, cofres repletos de monedas de plata. El capitán Francisco Palseart era un hombre firme pero debilitado por enfermedad. El verdadero problema estaba en su segundo a bordo, Hieronymus Cornelis, un ex farmacéutico inteligente, carismático y con ideas muy peligrosas. Durante el viaje, Cornelis empezó a tramar un plan para amotinarse, tomar el barco, robar el tesoro y vivir como pirata en el sudeste asiático. Pero el destino intervino. El 4 de junio de 1629, en plena oscuridad y sin puntos de referencia claros, el Batavia chocó contra un arrecife de coral frente a la costa de lo que hoy es Australia Occidental. El barco quedó atrapado, se partió lentamente y así comenzó una pesadilla donde el mayor peligro no sería el océano, sino el hombre. El naufragio y el error fatal. Después del choque, el caos fue inmediato. Los pasajeros desesperados intentaban lanzarse al agua, buscar tierra, salvar lo poco que podían. La nave no se hundió de inmediato, pero estaba condenada. En los siguientes días, usando botes y maderas flotantes, alrededor de 280 personas lograron llegar a un pequeño grupo de islas desiertas cercanas llamadas Soin, Houtman, Abrolhos. Pero aquí comenzó el error fatal. El capitán Palseart, junto con un pequeño grupo, decidió irse en uno de los botes salvavidas hacia la ciudad de Batavia, actual Yakarta, para pedir ayuda. Navegaron más de 1500 kilómetros en mar abierto, un viaje casi imposible, pero lo lograron. Sin embargo, su partida dejó a todos los náufragos sin autoridad, sin recursos y sin defensa. Y el vacío de poder fue aprovechado por Cornelis. Con el capitán lejos y sin retorno inmediato, empezó a reclutar aliados entre los más violentos y ambiciosos. Sabía que si lo descubrían, lo ahorcarían, así que decidió tomar el control antes de que llegara el rescate. Mientras todos esperaban ayuda, él planeaba una masacre. Lo que siguió fue el colapso de toda moral. Un naufragio se convirtió en una dictadura sangrienta. El reinado de terror de Cornelis. Una vez en control, Cornelis ejecutó su plan con precisión. Primero, envió a los soldados armados a una isla cercana, supuestamente para buscar agua, pero en realidad para deshacerse de ellos. Los dejó abandonados, creyendo que morirían de hambre. Luego, en la isla principal, estableció un régimen del horror. Dividió a los sobrevivientes entre los que le servían y los que morirían. Cada día, personas eran asesinadas sin razón, por tener sed, por quejarse, por sospechas. Hombres fueron ejecutados, mujeres fueron esclavizadas, violadas y marcadas como propiedad.
Algunos se arrojaban al mar para evitar caer en sus manos. Cornelis convirtió un campamento de náufragos en un campo de exterminio. Y lo más macabro, muchos de los asesinatos fueron obligatorios. Sus seguidores debían matar para demostrar lealtad. La muerte se convirtió en rutina, el miedo en moneda de cambio. Incluso se habla de canibalismo y mutilaciones. Cornelis, un hombre oculto y refinado, se había convertido en un monstruo. Controlaba a su grupo con drogas, hambre y promesas de poder. El paraíso tropical era ahora un infierno sin escapatoria. Pero en la isla donde abandonaron a los soldados, una esperanza comenzaba a tomar forma. El reinado de Cornelis estaba por enfrentar algo inesperado: resistencia. Los soldados contraatacan. Contrario a lo que esperaba Cornelis, los soldados sobrevivieron. Liderados por un joven llamado Wievi Hayes, encontraron agua, mariscos y aprendieron a sobrevivir. No solo eso, se armaron con piedras, lanzas improvisadas y una férrea voluntad de pelear. Pronto se dieron cuenta de que algo terrible ocurría en la isla principal. Cadáveres flotaban y sobrevivientes lograban escapar para contar errores. Cuando Cornelis decidió enviar hombres para eliminarlos, la sorpresa fue total. Los soldados lucharon y ganaron. Una guerra de guerrillas se desató entre islas. Los soldados repelieron varios ataques y poco a poco comenzaron a rescatar a los pocos sobrevivientes de la masacre. En un momento clave lograron capturar a Cornelis personalmente, lo amarraron y lo mantuvieron prisionero. Fue un giro épico. El psicópata que había controlado todo ahora estaba a merced de sus víctimas. Sus seguidores, sin líder y sin plan, comenzaron a rendirse. Justo en ese momento, el barco de rescate llegó. Pelsart, con ayuda, volvía después de semanas. Lo que encontró fue un espectáculo infernal. Cuerpos, campamentos destruidos, mujeres aterradas y una historia tan increíble que parecía ficción. Y en medio de todo, el hombre que lo había causado todo, Cornelis, iba a pagar. Juicio en la isla. Ante la magnitud del horror, Pelsart decidió actuar de inmediato. En lugar de esperar un juicio formal, hizo algo inédito. Organizó un tribunal allí mismo, en las islas. Los testigos hablaron, las pruebas eran irrefutables. Cornelis no negó nada, incluso parecía disfrutar contando los detalles. El veredicto fue claro: culpable. Pero la ejecución fue diseñada para igualar el horror de sus crímenes. Primero, a Cornelis le cortaron las manos en público. Luego, fue ahorcado frente a todos los sobrevivientes. Muchos lloraron, no de tristeza, sino de alivio. Sus principales cómplices también fueron ejecutados. Algunos fueron ahorcados, a otros se les aplicaron castigos físicos antes de morir. Solo unos pocos, considerados menos responsables, fueron llevados a Batavia para enfrentar la justicia formal. El resto de los sobrevivientes fueron rescatados. Muchos de ellos, especialmente mujeres y niños, quedaron marcados de por vida. La Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales ocultó durante años muchos detalles de lo ocurrido para proteger su imagen. Pero los registros sobrevivieron. Cartas, diarios y documentos del juicio revelan uno de los episodios más oscuros y escalofriantes del mar. Un juicio rápido para cerrar una herida imposible de olvidar. El legado del Batavia. Hoy, casi 400 años después, los restos del Batavia aún descansan frente a la costa australiana. En el siglo XX, buzos lograron recuperar partes del barco, armas, monedas e incluso huesos. Una réplica completa fue construida en los Países Bajos y los documentos originales del juicio se conservan como prueba histórica de lo inimaginable. La historia del Batavia ha inspirado libros, documentales y películas. Es estudiada en universidades como ejemplo de psicología de masas, poder sin control y colapso social. Pero más allá de su valor académico, el Batavia nos deja una lección. La civilización es frágil. Solo hace falta un naufragio, una isla remota y un hombre decidido para que el orden se derrumbe y la oscuridad tome el mando. No es solo una historia del pasado, es un espejo de lo que somos capaces.
en nuestras peores circunstancias y también una muestra de cómo incluso en el infierno la resistencia, la organización y el valor pueden triunfar. La historia del Batavia es, sin duda, uno de los relatos más extremos de la condición humana jamás vividos en el mar, y es por eso que aún hoy nos sigue escalofriando. Y así termina esta historia, o quizá esta advertencia, porque el naufragio del Batavia nos mostró algo que muchas veces ignoramos. El mayor peligro no siempre está afuera, sino dentro de nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje oscuro y estremecedor por uno de los episodios más brutales de la historia marítima. Si te impactó esta historia, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más relatos reales que superan cualquier ficción. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que tú habrías sobrevivido al infierno del Batavia?